Sagradas Escrituras. Vamos, hermanos, a leer en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, del 1 al 4. Gloria a Dios. Del versículo 1 al 4. Vamos a leer, hermanos, la palabra del Señor. Gloria a Dios. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Amén. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a meditar, hermanos, en la palabra que hemos leído, hermanos, para atesorarla, hermanos. La palabra de Dios dice, hermanos, que nosotros los evangélicos venimos, dice, ¿verdad?, a congregarnos y a escudriñar las Escrituras y a atesorarla en nuestras mentes, para ponerla por obra todos los días de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, como la palabra dice, hermano, el Señor Jesucristo dice, escudriñar las Escrituras, ¿verdad? Porque en ellas vas a encontrar la vida eterna. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Y vamos pues a hacer, como dice la palabra, hermanos, temerosos de Dios, ¿verdad? Porque dice la palabra, el que es de Dios no peca, y el que peca es del diablo, ¿verdad? Eso, hermanos, es verdad. Tenemos que saber eso, hermanos, que toda la Escritura, así dice la palabra, ¿verdad? Toda la Escritura es inspirada por Dios, o sea, que Dios ordenó que se hiciera. Y es útil. Y es útil, o sea, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿verdad? O sea, que no hay nada de desechar, dice, ¿verdad? Y todas se cumplen. Entonces, ¿qué quiere decir, verdad? Que la palabra de Dios es verdad. Así como dice el Señor Jesucristo, mi palabra, dice, no va a fallar. Mi palabra se va a cumplir. Y dice en otra parte, ¿verdad? Que Dios envió su palabra y no regresará vacía, sino que cumplirá para lo que Dios la envió, ¿verdad? Entonces sabemos pues que la palabra pues es verdad. Si dice la palabra que el que peque es del diablo, es verdad. Si dice la palabra que el que es de Dios no peca, así tiene que ser, ¿verdad? O sea, así es. El que es de Dios no peca y el que peca es del diablo. Entonces, hermanos, vamos a meditar en esta palabra. Hemos leído, hermanos, en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, del versículo 1 al 4. Y nos dice la palabra, hermanos, que en los tiempos, así como en los tiempos anteriores, ¿verdad?, en ese tiempo de la ley, hubieron falsos profetas. Así ahora en el Evangelio, dice la palabra, habrán falsos maestros, ¿verdad?, entre ustedes, ¿verdad?, que introducirán, dice, herejías destructoras al pueblo, o sea, a las reglas, ¿verdad?, que le dan al pueblo.
como queriendo, cuando dice herejías destructoras, cuando se refiere a herejías, quiere decir que ellos, los pastores, esos, ¿verdad? Esos falsos maestros, ¿verdad? Van a decir al pueblo, pues, que algunas cosas que ellos enseñan son la palabra, ¿verdad? Eso es lo que la Escritura dice cuando dice que son herejías, es cuando alguien enseña algo que dice que es la palabra y no es, ¿verdad? Como por ejemplo, hermano, cuando los pastores de evangelios diferentes dicen pues que ellos tienen sueldo, ¿verdad? Y que cobran, ¿verdad? Eso la palabra no lo autoriza. Dice que prediquemos gratis, acuérdese, ¿verdad? Que aquí en Primera de Pedro dice, ¿verdad? Que el pastor, que los pastores, pues, ¿verdad? Que cuidemos el pueblo de Dios, dice, no con, o sea, que lo cuidemos, dice, con ánimo pronto y no por ganancia deshonesta. Ánimo pronto quiere decir, hermano, voluntariamente, quiere decir, hermano, con su propia deseo, ¿verdad? Su propio gusto, ¿verdad? Su propio anhelo. O quiere decir también por amor, ¿verdad? No por dinero. O no por, cuando dice ganancias deshonestas, ahí van aquellas movidas, ¿verdad? Que los pastores consiguen por todas partes, ¿verdad? O sea, los pastores, eso, ¿verdad? Entonces la palabra dice que prediquemos gratis. Eso podría ser una herejía, eso es una herejía. Decir que tiene derecho a sueldo. Eso es herejía, porque acuérdense que la palabra dice que el pastor asalariado no sirve para nada. El pastor asalariado dice la palabra que deja que el diablo se lleve las ovejas. No las cuida, no las libra, no les predica la palabra para que se defiendan con la palabra, o sea, con el arma, dice la Escritura, ¿verdad? Que el arma para defenderse del diablo es la palabra de Dios, y estos pastores no le predican la palabra, ¿verdad? Sino que le dicen mentiras para que el diablo se lo lleve. Eso es lo que la palabra, pues, nos enseña. También otra herejía, hermanos, puede ser que ellos dicen, mire, fíjense que no hay quien cumpla. Así, ¿verdad? Eso, hermanos, es una herejía. Eso es un engaño, no es una cosa que no está escrito. Si alguien me dijera, y por eso es bueno explicar, ¿verdad? Si alguien me dijera, mire, pero dice Juan, ¿verdad? Juan, acá, en Primera de Juan, dice que el que diga que no peca es mentiroso. Así dice. Pero Juan también dice que el que peca es del diablo y que el que Dios no peca. ¿Se da cuenta que hay esa controversia, por decirlo así, ¿verdad? Pero de ahí para allá se puede resolver ese asunto solo con sabiduría de Dios. Y nosotros, los hijos de Dios, o los que obedecemos, pues vaya, los que obedecemos los mandamientos, Dios nos da la sabiduría para que entendamos eso. Así como el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, a ustedes sí les es permitido que entiendan los misterios del reino, les dijo, pero a esos que no obedecen los mandamientos, esos no les dijo. Entonces ellos no entienden, esos son misterios. Cuando la palabra dice, el que peca es del diablo y el que de Dios no peca, vaya, ahí está firme. Pero luego dice la palabra, ¿verdad? El mismo apóstol dice, el que diga que no peca es mentiroso. ¿Te das cuenta? Pero el mismo apóstol, ¿verdad? Dice, el mismo apóstol dice, hay pecado, el que vea, dice, a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, orará a Dios, le pedirá a Dios y Dios le perdonará. Veamos una cosa. Nos vamos a pasar de una vez a aquella parte cuando el Señor Jesucristo les dijo a su pueblo, ¿verdad? O sea, a los discípulos, ustedes orarán así. Y le dice, ¿verdad? Padre nuestro, ¿verdad? Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día danos y perdona nuestras ofensas, ¿verdad? Y le dice el Señor, porque si ustedes no perdonan las ofensas de los que los ofenden, Dios no les perdona a ustedes sus ofensas. Entonces, ¿cuál es su ofensa? La respuesta está, hermanos, allí donde dice Pedro, donde dice Juan, ¿verdad? El mismo discípulo que estamos, el mismo apóstol que estamos predicando, dice: hay pecado, el que vea a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, orará y Dios le perdonará. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Así está escrito. ¿Por qué no se va a pedir? Porque no lo va a perdonar Dios. Y entonces, ¿cuál es el pecado entonces? ¿Cuál es el pecado entonces de muerte? Pues la palabra de Dios lo dice, hermanos, en el libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 26, ¿verdad? Dice: el que peca, dice, vamos a ver cómo dice, el que peca voluntariamente, ¿verdad? El que peca voluntariamente no tiene otra oportunidad más de ser lavado nuevamente con la sangre de Cristo, sino que le espera, dice, fuego, ¿verdad? Dice, no dice una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que lo ha de devorar, ¿verdad? Entonces, ese es el pecado de muerte, el que peca voluntariamente. O sea, veamos una cosa, hermano. Si a mí me dicen, mire, hermano, ¿quiere pecar? Y yo le digo, sí, ese es voluntariamente. O si me están por allí, ¿verdad?, provocando para que peque, ¿verdad? Y yo digo, voy a pecar. Bueno, o más fácil es esto, mi hermano. Los de evangelios diferentes, y cuando digo evangelios diferentes, son aquellos evangélicos que pecan y dicen que son evangélicos. Entonces, o que hacen eso porque el pastor les dijo que ellos son salvos por gracia y que pueden pecar porque no hay quien cumpla. Así enseñan los pastores de evangelios diferentes. Y eso es herejía, porque eso no es así, ¿verdad? Pues sí, no es verdad, eso es mentira, ¿verdad? Y ellos la mentira la hacen creer verdad, o la hacen creer que la escritura está pues, determinada. Entonces, el pecado entonces, ¿verdad? Digamos, estos hombres, ¿verdad? Que son de evangelios diferentes y dicen que pecan porque no hay quien cumpla. Claro, ellos cuando pecan con su voluntad. Nadie les obliga. Ni de otra manera, ¿verdad? Porque ya vamos a ver el pecado no de muerte, ¿verdad? Que ese determina que no es voluntariamente. Entonces, el que peca voluntariamente, ese es el pecado de muerte. Entonces, todo pecado que cometan estos que dicen que son evangélicos y pecan, todo es pecado de muerte. Y no se le perdona. Se vale aquella sentencia, hermano, que dice la palabra, que por el pecado que cometió, por ese pecado morirá. ¿Verdad? Así está la sentencia, ¿verdad? El que peca, dice, por el pecado que cometió, por ese pecado morirá. Sentencia firme. Bueno, entonces, quedamos claros que el pecado voluntario, el que peca voluntariamente, o sea, mire, hermano, si alguien va a pecar, por supuesto que peca voluntariamente, y es el pecado de muerte. Eso es lo que no vamos a hacer. Pero el que peca con pecado que no sea de muerte, el pecado no de muerte es el pecado accidental, que lo hizo la persona y no fue él el que lo hizo voluntario, sino que se dio por accidente, ¿verdad? Entonces, ese pecado es el pecado no de muerte. Y por eso es que la palabra, y por eso es que Juan dice que el que diga que no peca es mentiroso. Y por eso dice también Salomón que él no ha visto justo, ¿verdad? Que todo el tiempo pues guarde los mandamientos y nunca peque, ¿verdad? Siempre peca, dice, ¿verdad? Pero está ahí el misterio, que la palabra dice que estos podríamos decir, ¿verdad? La palabra no lo dice así, solo la palabra dice así, mire, que los pecadores interpretan mal, tropiezan, dice, en la palabra, dice,
tropiezan en la palabra, dice, entendiéndola mal para su propia condenación. Entonces, eso es lo que hay allí, ¿verdad? Que los que pecan, los que dicen que son evangélicos y pecan, entienden mal las escrituras. Dicen, no, si no hay quien cumpla. Pero no pueden entender lo otro que dice que el que de Dios no peca. Eso no lo valoran. Solo valoran cuando dicen, no, si no hay quien cumpla. Y ahí se van, ¿verdad? Porque ellos no pueden entender la palabra. Ahora ya entendimos cuando el Señor le dijo a sus discípulos, bueno, a ustedes les va a perdonar Dios sus pecados, les va a perdonar. Pero ¿cuáles pecados? Ya lo dice Juan allí, ¿verdad? Cuando dice que es el pecado no de muerte. Por eso va a orar, por eso el Señor le dijo, ustedes van a orar para que Dios les perdone sus pecados, ¿verdad? Y dice Juan, ustedes van a orar, ustedes también van a orar cuando pequen, dice, pero con pecado no de muerte. A eso se refirió el Señor cuando le dijo al pueblo que oraran, ¿verdad? Para que Dios les perdonara sus pecados. ¿Pero cuáles? Los pecados no de muerte, porque el que peca con pecado voluntario ya no tiene más oportunidad de acercarse al Señor o de que lo limpien, ¿verdad? Porque se ha limpiado con la sangre del Señor. Nada. Entendamos la Escritura, hermanos, para que podamos, pues, ¿verdad? Pero ¿cómo la vamos a entender? Siendo obediente a la palabra. Entonces Dios le da, como dijo el Señor, a ustedes sí les he permitido entender las Escrituras o entender los misterios del reino, porque ustedes son obedientes, ¿verdad? Porque ustedes son de Dios, como la palabra dice que es de Dios, no peca, ¿verdad? A ustedes sí les permite entenderlo. Pero a aquellos no dicen, a los que están fuera no dicen. ¿Ya? A ellos no, ¿verdad? Porque la palabra dice que ellos no tienen parte con Dios, ¿verdad? Pero luego, hermanos, tenemos la otra parte, ¿verdad? Cuando dice, ¿verdad? Que dice la palabra, hermanos, que pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejía destructora, que es de lo que estamos hablando, ¿verdad? Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Hablemos de que van a negar al Señor. Pero si yo le digo, mire, fíjese que ese pastor, ¿verdad?, que le dice al pueblo que no hay quien cumpla, ese ha negado al Señor. Y me van a decir, no lo ha negado. Él dice que el Señor es el Señor. Él dice que Él que el Señor es el que nos va a salvar, ¿verdad? Porque el Señor es el abogado de todos. Y nos hemos entregado al Señor. Bueno, entonces, ¿qué dice la palabra? Dice la palabra, ¿verdad? Este pueblo con la boca me confiesa, o con la boca se acerca a mí, así dice en una y otra parte, ¿verdad? Pero con sus hechos me niega. Ahí está. Entonces estos pastores con la boca dicen que son pueblo del Señor, pero con los hechos lo niegan, pecan, pues, engañan a la gente, no se someten al mandamiento, no se limpian, no se santifican, no se apartan del pecado. Con eso niegan al Señor. Entonces, eso es lo que dice la palabra. Y negarán, dice al Señor, que los rescató, ¿verdad? O sea, acuérdense, cuando venimos al Evangelio, Dios nos rescata, ¿verdad? Pero ellos, en esta parte final, hermanos, en la parte final, y lo vamos a leer, ¿verdad?, de este mensaje, dice, hermanos, en el versículo 22, que es el último de este capítulo, ¿verdad? Dice, pero a esta gente, ¿verdad?, a estas clases de maestros, como dice la palabra, o esta clase de pastores, ¿verdad? Dice la palabra, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Qué es lo que dice ahí? Quiere decir que ellos de esa calidad eran. O sea, que el que regresa al pecado es como un animal, ¿verdad? Como estos que son comparables,
que ellos por instinto regresan al mismo lugar y no entienden para quedarse la puerca lavada, bien lavada, ¿verdad? Sino que vuelve otra vez al charco. Entonces nosotros, como hijos de Dios, venimos al Evangelio, Dios nos limpia, nos santifica y nos vamos a quedar limpitos, ¿verdad? En el camino de Dios, no pecando más, ¿verdad? Porque la palabra dice que peca es del diablo, ¿verdad? Y el que es de Dios, y el que es de Dios no peca. Entonces, pero ellos se vuelven al pecado, ¿verdad? Y se vuelven a ensuciar y se cumple la palabra que dice que el que peca, ¿verdad? Voluntariamente, después de ser lavado, así dice, después de ser lavado con la sangre de Cristo, o como quien dice, lo que está escrito ahí, ¿verdad? Que estos son como la puerca lavada, que la lavan y se va al charco, y estos fueron lavados, dice la palabra, ¿verdad? Y vuelven otra vez a pecar, ya no tienen otra oportunidad de ser lavados con la sangre de Cristo, sino que ya quedan expuestos a condenación. Se da cuenta que no hay pues que nos estemos engañando, ¿verdad? Que diga, pecó y bueno, y va a reconciliar. Eso no es así, el reconcilio no es así. El reconcilio es que nosotros somos pecadores y venimos al Evangelio y nos mantenemos en el Evangelio, reconciliamos y somos hijos de Dios y ya no somos enemigos otra vez. Pero si volvemos otra vez a pecar, de ahí para allá ya no queda oportunidad más, dice la palabra. ¿Se da cuenta? Ya no vuelve otra vez a permitirle a Dios que se arrepienta, dice la palabra. Así es, hermano, que tenemos que saber eso, ¿verdad? Entonces, dice la palabra, hermano, dice que y aún negarán al Señor que los rescató, ¿verdad? Entonces ahí se ve que negan al Señor, ¿verdad? Luego dice, hermanos, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Qué quiere decir? Que muchos van a creer en ellos y ellos les han enseñado a pecar, y por culpa de ese pastor o de esos pastores que enseñan mal, este pueblo blasfema contra el Evangelio, porque cuando dice no hay quien cumpla, esa es una blasfemia. Todos somos pecadores. Es una blasfemia porque el pueblo de Dios no peca. O sea, pues ellos se oponen a la palabra, pues, y ellos niegan, ¿verdad? La eficacia del Evangelio, la eficacia, pues, de la palabra, ¿verdad? Que es ciertísima. Entonces, eso es blasfemia. Porque el pastor les enseñó a esas cosas malas, ellos las hablan, y cuando las hablan son blasfemias, son ofensas, ¿verdad? Al Evangelio. Ofenden, pues, ¿verdad? Acuérdense usted, ¿verdad? Que si nosotros pecamos, ofendemos a Dios, ¿verdad? Pues así es. Entonces, luego dice, ¿verdad? Y por avaricia, estos pastores, ¿verdad? Y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Aquí hay dos detalles. Uno es, ¿verdad?, que por lo que hacen, la condenación ya la tienen lista. Como la palabra dice, ¿verdad?, que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchos se van a condenar de estos muchos y poquititos se van a salvar. Entonces, el resto de los poquititos, ¿verdad? O sea, lo demás, ¿verdad? De los poquititos, o sea, los poquititos se van a salvar. El resto se van a condenar. ¿Qué quiere decir? La condenación ya está lista para ellos, ¿verdad? Así, ahí está ya definido. Ya tiene la condenación preparada, o esperándolos, o reservada, ¿verdad? No hay ninguna otra cosa, es lo que ya está lista la condenación. Pero cuando dice que por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas, eso es, hermanos, que este pueblo, estos pastores engañan al pueblo, como dice, hermanos, en el libro de Primera de Timoteo capítulo 6, ¿verdad? Primera de Timoteo capítulo 6, le voy a decir ahí la cita para que vea, ¿verdad?
para que vea pues de que todo pues está bien definido, ¿verdad? Dice, hermanos, en el capítulo 6, dice, capítulo 6, versículo 5, dice, después disputas necias, o sea, que dice que estos hombres hacen esas cosas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que tomarán la piedad como fuente de ganancia, apártate de ellos. Bueno, entonces, toman el evangelio como fuente de ganancia, que ahí sacan el billete, ¿verdad? O sea, ahí está como un negocio, pues, fuente de ganancia, ¿verdad? Sacando lo que sea posible del evangelio, ¿verdad? Aprovechándose, cuando la palabra dice que prediquemos gratis, ¿verdad? Que los hijos de Dios no cobremos, los predicadores no cobremos, ¿verdad? Para enseñar el evangelio, dice, da por gracia lo que Dios te dio por gracia, no cobres, dice. Entonces, dice, ¿verdad? Y dice, toma la piedad como fuente de ganancia, ¿verdad? Estos pastores. Pues eso es lo que sucede. ¿Verdad? Que hacen mercadería del pueblo. ¿Y cómo? Pues con palabras fingidas. ¿Y cómo es esa mercadería? Bueno, como le dice el pastor, mire, traiga los diezmos. Pues los diezmos hay que darlos, pero no son para el pastor. Son para los gastos de la iglesia y para la gente necesitada de la iglesia. Así está escrito aquí mismo en el capítulo 5, ¿verdad? En Timoteo. Entonces, hay que dar los diezmos, pero ellos dicen, mire, traigan los diezmos y los agarran ellos, ¿verdad? O de ahí se agarran los sueldos y lo demás por ahí lo recogen en otra parte, pero no hay inversión en la iglesia, ¿verdad? O en la gente necesitada del pueblo. Luego, ¿verdad? Traiga ofrendas, ¿verdad? Luego, denme regalos, ¿verdad? Luego, ¿verdad? Aprovechando al máximo, ¿verdad? Regalos bastantes, ¿verdad? Piden los pastores. Y aprovechando al máximo, ¿verdad? Piden muchas cosas, depende del lugar, ¿verdad? Y se aprovechan. Entonces, por eso dice la palabra que hacen mercadería de las ovejas, porque es como que yo esté vendiendo, ¿verdad? Naranjas, ¿verdad? Y saco los billetes de la venta de naranjas. Pero estos sacan los billetes de las ovejas, del pueblo. Y esa es la mercadería para ellos, ¿verdad? Dime más. Y lo engañan, ¿verdad? Con palabras fingidas, dicen. Que le dicen, mire si usted es salvo por gracia. Mire si no hay quien cumpla. Mire que usted, ¿verdad? Dios lo ama, ¿verdad? Esas son las palabras fingidas para sacarle el dinero, ¿verdad? Entonces, harán mercadería de ustedes, ¿verdad? Así que, dice, hermanos, después, y dice entonces, hermanos, después, por causa, dice, porque si Dios, o sea, aquí dice, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? Que tiene la condenación reservada, ¿verdad? Y dice, ¿por qué? Pues dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y nos sigue diciendo también, ¿verdad? Y dice, y si condenó, dice, por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, dice, reduciéndolas a ceniza, dice, si él, ¿verdad? Hizo todo eso, ¿verdad? Y estos, dice, se van a quedar sin castigo. No, si Dios, pues, si condenó, ¿verdad?
a la ciudad de Gomorra, a la destrucción, y si puso en prisiones a los ángeles que pecaron, y estos se van a quedar impunes, dice la palabra. Dice, no, dice, Dios le paga a todos conforme a sus obras. Así, hermano, que nosotros los evangélicos tenemos pues que ser respetuosos pues de la palabra, temerosos de Dios, obedientes al mandamiento, no salirnos ni a izquierda ni a derecha, sino que hacer como dice la palabra exactamente, porque la palabra, hermano, es una arma de dos filos, que si usted la entiende mal, dice la palabra, se hire con ella, dice, y se muere, ¿verdad? O se condena, ¿verdad? Y que nosotros tenemos que tener un gran cuidado, dice, ni le quitamos, ni le pongamos, ni tampoco pues nos salgamos ni a izquierda ni a derecha, y que nos conformemos, dice, a lo que está escrito, dice, y que no inventemos nada. Bendito sea tu nombre, Señor.